Si eres empresario, emprendedor, dueño de negocio o si ocupas posiciones de liderazgo, es importante que trabajes tu mentalidad y tus conocimientos. Es importante que estés en permanente aprendizaje y en el desarrollo de tus habilidades, por ejemplo, de liderazgo, gerenciales y todo lo que tiene asociado a la mentalidad. Y es que me he encontrado desde mi experiencia con la consultoría, casos en los que hay empresarios que no han desarrollado completamente su mentalidad u otros que se quedaron estancados con su carrera profesional y no han evolucionado más allá. Y un ejemplo de un empresario, particularmente con el que trabajé el año pasado, una mente brillante, un tipo súper carismático, líder, que lograba realmente cautivar a su equipo con un servicio y un producto espectacular, pero tenía el problema de la mentalidad y es que no se creía que podía competir en grandes ligas, entonces dejaba pasar oportunidades de negocio muy importantes, muy interesantes, por no creérsela, por no saber que tenía mucho para dar, o tal vez lo sabía, pero pues sufría el famoso síndrome del impostor y se creía tal vez menos que muchos de sus competidores más fuertes. Entonces a esta persona le faltaba mucho ese desarrollo de la mentalidad, que no es sencillo por supuesto, y que lo importante es empezar a hacerse consciente para trazar esa hoja de ruta y empezar a desarrollar la mentalidad que va a llevar a tu negocio a un siguiente nivel. Pero también me encontré con una empresaria que al contrario de la mentalidad, lo que le faltaba era desarrollar más conocimiento, más expertise en su negocio. Y me sucedió algo muy particular que alguna vez, supongamos que está en la empresa A, y tuve que ir a participar como en una alianza con una empresa B, y la reunión era entre el que era el segundo a bordo de la empresa A con el dueño de la empresa B. Y pues por un momento el dueño de la empresa B, estábamos en su oficina, pues se excusó y tuvo que retirarse un momento de la reunión y me dice este señor que era pues el segundo a bordo, el director de la empresa A, dice, sería muy bacano trabajar con este señor porque hay mucho que aprenderle, porque es que a mi jefa ya no tengo nada más que aprenderle. Y pues me pareció hasta triste porque realmente que alguien que está contigo en tu equipo sienta como que no hay nada más que tú puedas enseñarle, aportarle para su crecimiento, para el de la empresa, pues de alguna manera es algo que pues no debe suceder, porque si tú estás en este mundo de los negocios es porque estás con ese aprendizaje, esa inquietud por aprender, esa hambre de sabiduría, y por eso tienes que estar siempre atento al aprendizaje. Y ojo que es muy importante, digamos que tener una cosa desarrollada y no la otra. Por ejemplo, si tú tienes una mentalidad desarrolladísima, pero no tienes el conocimiento suficiente porque no te interesa aprender, pues eres un bruto con iniciativa. Y eso es peligrosísimo porque puedes tomar riesgos no calculados justamente por no haber hecho el ejercicio de pronto analizar un entorno, una matriz de riesgos, una viabilidad. Entonces eso tiene sus riesgos. Ahora, por el otro lado, si te dedicas a estudiar demasiado y no tienes la mentalidad desarrollada, tal vez puedas caer en la parálisis por análisis y también es otro extremo ocioso. Y como decía un santo de mis favoritos, Santo Tomás de Aquino, la virtud está en el medio, entonces ni aquí ni allá, ¿sí? Y por eso, en lo que se refiere a mentalidad y conocimientos, siempre tienes que estar evolucionando permanentemente. Ahora, ¿por qué esta introducción? Tú sabes que en este canal vas a encontrar principalmente información para desarrollar conocimiento, no tanto mentalidad. Digamos que con mentalidad pues hablaremos una que otra cosa, pero no es el fuerte de este canal. Aquí vamos a ver más estrategia, más temas de conceptos, de planeación, de finanzas, de lo que hay en frontera de conocimiento alrededor del mundo de los negocios. Y por eso no debes dejar desatendido el tema de la mentalidad, que puedes ir a consultar otras fuentes. Sin embargo, hoy quiero que vayamos sobre un concepto nuevo que espero que lo hayas escuchado y de alguna manera hayas tenido algún encuentro o alguna cercanía, y se trata de la agilidad estratégica. Ya el concepto de planeación estratégica está quedando obsoleto y por eso hoy quiero que profundicemos en el concepto de la agilidad estratégica. Y básicamente quiero que entendamos la diferencia que hay entre planeación estratégica y agilidad estratégica. Entonces, la planeación estratégica está fundamentalmente centrada en el interior de la organización.
Tal vez has participado de escenarios de planeación, espero que lo hayas hecho. Si no lo hayas hecho, es importante que empieces a ejecutar este tipo de análisis más de mente, sacar las manos de la operación y pensar tu empresa. Pero la planeación estratégica generalmente lo hacen o lo hacían como los gerentes de la primera línea de mando de la compañía, el Olimpo reunido, y bajaba, ¿sí? Era como en cascada, y se planeaba generalmente un horizonte de tiempo de 1 a 3 años, luego se le compartían los objetivos al equipo, y realmente era un enfoque más hacia procesos y sistemas y tal vez competencias, pero poco conectado con el mercado, poco conectado como con lo que el cliente quería, o tal vez muy tangencialmente. La agilidad estratégica tiene un concepto mucho más revolucionario en el sentido que es más de iteración, de experimentación, del pensamiento disruptivo, de ir a experimentar, no porque el mercado te atropelló con algo, porque la competencia salió con un producto, sino porque tú autoiniciaste esa experimentación. Y eso es importante porque pues te da esa posibilidad de reinventar la estrategia constantemente y que nunca sea definitiva. Siempre tienes que ser de alguna manera irracional con lo que estás poniendo en el mercado para mejorar tu posicionamiento, para escalar el negocio. Y hoy, como punto de partida, quiero recomendarte 5 libros. Los ves en pantalla. Está Reinventando la Organización, Nimble, Experimentation Works, El dilema de los innovadores y Organizaciones exponenciales. Estos libros te dan como una base sólida de conceptualización para trabajar la agilidad estratégica o un marco de referencia. Y esta es como la parte introductoria, ¿sí? Pero sin embargo, pues quiero que vayamos un poco más allá hablando de cuál sería esa transición de la planeación estratégica a la agilidad estratégica. Y básicamente se refiere a que necesitas entrenamiento como empresario, como líder, como director. Necesitas entrenamiento en ciertas capacidades. ¿Y cuáles son esas capacidades? En la capacidad de recopilar, organizar, analizar y aplicar información sobre tendencias y cambios en el mercado, de los datos, la analítica. Es importante que te untes de datos, de esa sensibilidad de negocio que te proporciona el número. Es muy importante. Otra capacidad que debes desarrollar, que debes entrenar, como así cuando vas al gimnasio, es centrarte en las necesidades del cliente de hoy y del cliente del mañana. No solamente los que tienes hoy y no solamente pensando qué más puedes darles, sino qué va a querer tu cliente del futuro o qué puedes hacer tú para evidenciarle alguna necesidad que vaya a tener en el futuro y anticiparte a eso. También debes desarrollar la capacidad de fomentar la creatividad y el pensamiento disruptivo. Tienes que ser inesperado, a veces irracional, para que sorprendas realmente a tu cliente. Tienes que también entrenarte en la experimentación rápida, en todos los ejercicios de iteración, de prueba, error, falla rápido, aprende y continúa. También es importante que empieces a tener capacidad y músculo entrenadísimo para mover los recursos rápidamente dentro de la empresa para aprovecharlos al máximo en las mejores oportunidades. Entonces, el dinero puesto donde va a rendir más, eso es fundamental. Ahora bien, sobre este concepto de agilidad estratégica, es importante que también tengamos en mente la estructura de una organización dual. ¿Y esto qué es? Y es que tú tienes un negocio que ya está en movimiento, que ya está andando y posiblemente estás tan metido en la operación que ya no te da tiempo de pensar en ningún nuevo producto, no te da posibilidad de pensar qué vas a hacer para cerrar el año, nada que implique un ejercicio más estratégico. Entonces acá la invitación es que tengas como 2 equipos. Uno, que es el que te atiende la operación hoy, el que atiende el corto plazo, el ya, la eficiencia, la entrega del producto, la logística, la facturación, la cobranza, la venta, la rentabilidad del hoy. Pero otro equipo que se enfoque en lo que va a ser tu empresa del mañana, en lo que va a ser todo el tema de innovación, de creación de nuevos segmentos, de explorar nuevos mercados, de ir por más. Y ese equipo de innovación de alguna manera también tiene que estar pensando en cómo mejora y optimiza los procesos del equipo A. Entonces, ese equipo B te sirve como el laboratorio experimental y también para optimizar, sistematizar, crear nuevas plataformas o traerlas del mercado para incorporarlas en tu modelo de negocio actual. Entonces, equipo A
concentrado en el hoy, en el ya, en el núcleo del negocio, en la supervivencia del día de hoy. Y el equipo B concentrado pensando en el futuro. Inclusive hace un par de meses encontré un concepto interesante. Y es que pues yo en principio me enfocaba mucho en la consultoría financiera, ahora pues es un poco más transversal, pero siempre al financiero de la compañía le dicen el CFO, ¿no? El Chief Financial Officer. Y algo muy curioso que me gustó bastante es que la misma sigla de CFO aplica para el CFO no el financial, sino el future officer, ¿sí? Entonces es el oficial del futuro. Y este concepto me gusta bastante porque creo que ahora es más mi rol, más que financiero, un poco más tan plano y cuadriculado, es ahora como ese officer del futuro. Y por eso mismo también estoy mucho más involucrada con todo ese tema estratégico, de la analítica, de repensar los modelos de negocio. Y por eso justamente hoy te hago este tipo de invitaciones a profundizar en conceptos de este tipo que con seguridad llevarán tu compañía a otro nivel. Entonces espero que este concepto nuevo de agilidad estratégica te haya dejado una inquietud para que empieces justamente a ver opciones de implementación, continúes tu proceso de aprendizaje y no te estanques solamente en lo que era la ya obsoleta planeación estratégica. Seguimos en contacto.